Buenas tardes, mi nombre es Sandra Villegas, soy optómetra de la Universidad de La Salle y tengo una especialidad de visión baja. Voy a hablarles un poquito de lo que hacemos en la consulta de visión baja, cómo es la historia clínica y cómo es el manejo de los pacientes cuando llegan con nosotros a la consulta. Primero, cuando nosotros esperamos a un paciente de visión baja, en la recepción la secretaria me hace el favor de darles el expediente o ayudarles a llenar, porque a veces, aunque vengan acompañados, pues es importante ayudarles a llenar la primera parte de la historia clínica, donde vienen sus datos generales, como su nombre, su edad, su ocupación, quién nos remitió conmigo. La mayoría de mis pacientes vienen ya remitidos de oftalmólogos. Como les decía, son pacientes de visión baja, entonces ya han recibido varios tratamientos por diferentes enfermedades, sobre todo en retina. Cuando ya llenan esta parte de sus datos básicos de la historia clínica, los pasamos a hacerles el autorrefractómetro. Algunos sale su graduación, en algunos otros no, y ahí tomamos las queratometrías. Después ya luego pasan conmigo. Y la primera parte, la más importante y donde más me tardo con ellos, es empezar una interacción, que empiecen a contarnos de su vida, cuáles son sus frustraciones, porque realmente esos pacientes tienen que empezar a hacer un duelo por la pérdida visual que presentan. Entonces empezamos a interactuar con ellos, a que nos cuenten un poquito de cuáles son las actividades que han dejado de hacer, cuáles están haciendo actualmente con dificultad y cuáles son las que más quisieran volver a hacer. Una de las que más me nombran es la lectura. Sobre todo yo veo pacientes con degeneración macular y en ellos la principal meta que quieren llegar es la lectura. Entonces nos enfocamos en esa parte. Empiezo en mi compu a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo con quién viven, en su día a día que realizan, si pueden cocinar o si tienen alguien que les ayude, si ellos hacen el quehacer en su casa, en las actividades como tejer de pronto o salir a alguna actividad con otros personas de la misma edad. Entonces esta información me sirve mucho para ver cómo interactúa el paciente y ver todas las actividades que hacen. Ya después de que empezamos esta parte, que para mí, digamos, es la más importante, porque ellos nos cuentan mucho, la mayoría pues obviamente son adultos mayores, nos cuentan toda su vida, hasta yo creo que desde que nacen, de que todo el proceso que han vivido, algunos ya han perdido algunos seres queridos. Entonces es importante dejarlos soltar toda esa información. Luego ya pasamos a detalle a tomar lo que son las agudezas visuales. Primero empezamos con una agudeza visual de cerca. En visión baja utilizamos unas cartillas especiales de Flameboom, donde venimos con las letras mucho más grandes de las cartillas de lectura normal, y en esta cartilla vienen en diferentes contrastes, entonces también me doy una idea de cómo está su sensibilidad al contraste. Luego pasamos a la visión de lejos. También me ayudo con una cartilla especial donde vienen ya números grandes y yo puedo desplazarme a la distancia. A veces de pronto en una distancia de 6 metros, que es lo ideal que usamos en un consultorio, no es posible ver las letras más grandes. Entonces este tipo de cartillas nos permiten tomar agudezas visuales a diferentes distancias. Podemos acercarnos hasta 1 metro. Nosotros en visión baja no usamos cuentadedos, entonces siempre con este tipo de cartillas nos acercamos hasta la distancia que el paciente pueda identificar el número más grande, y ya después hacemos la conversión según la distancia donde la haya identificado. Es muy importante también utilizar la cartilla de Amsler para que nosotros veamos qué tipo de escotoma tienen, qué pérdida en su campo visual presentan, para que así también nos podamos apoyar a veces en prismas para poder hacer una recolocación de la imagen y que el paciente pueda enfocar más fácil. Ahorita les voy a mostrar esta cartilla de visión al color, pero hay diferentes test que también los manejo en la compu, donde podemos darnos una idea de cómo está la percepción al color de los pacientes y ver qué tipo de filtros podemos utilizar para poderles ayudar a ellos, que algunos colores que ya se han perdido por enfermedades en la retina, con un filtro podemos ayudar a mejorar esa sensibilidad al color. Y también cuando ya hacemos la refracción, yo casi no uso el forópter porque en ellos pues sus campos visuales están reducidos, entonces trabajo con la caja de pruebas y nuestro armazón de pruebas, y con esto pues es mucho más fácil para hacer una prueba ambulatoria más real. Como les digo, en algunos pacientes hay que colocar prismas. También yo ya tengo mis filtros amarillos para poder empezar a aumentar la sensibilidad al contraste, y con ellos empiezo a trabajar su graduación tanto de lejos como de cerca, y siempre lo hago con un armazón de pruebas para tener una mayor claridad y que ellos tengan mejor movimiento.
También en los pacientes cuando hacen la cita les recomendamos que traigan todo lo que ellos hacen, si les gusta leer el periódico, la Biblia, algún texto en especial, si les gusta tejer, que traigan todas sus manualidades o algo por lo menos que podamos trabajar aquí en el consultorio para que sea más real y poder buscar la graduación ideal para que puedan hacer esas actividades. Entonces, estos digamos que son los estudios básicos con los cuales yo comienzo a trabajar con los pacientes. Obviamente dependiendo de la meta a la cual queramos llegar, hay algunos que quieren ver mejor la tele, entonces nos enfocamos en trabajar en esa parte, o como les decía al principio, hay otros que quieren trabajar de cerca, entonces ya nos enfocamos en esa parte y con ellos pues necesitamos varias citas para poder trabajar diferentes aspectos como es la iluminación, la distancia, los contrastes, los filtros. Entonces en una consulta no es suficiente, siempre vamos a necesitar varias consultas posteriores para hacer un seguimiento, un mejor entrenamiento y una rehabilitación visual como tal. Muchas gracias.